La mayoría de los traders pasan su vida buscando la señal equivocada. Se obsesionan con indicadores, con patrones, con rupturas perfectas, con divergencias y confirmaciones. Mientras la verdadera señal, la que anticipa movimientos masivos, pasa frente a ellos sin que tengan la capacidad de reconocerla. Y no es porque no puedan verla. Es porque su mente no está entrenada para verla. George Soros lo entendió antes que nadie. Las grandes tendencias no nacen en los gráficos, nacen en la percepción humana, en cómo los participantes del mercado interpretan la realidad, no en la realidad misma. El mercado se mueve primero por una idea, luego por un miedo, luego por una expectativa, y finalmente, por la validación colectiva de todas esas emociones. El precio solo es el eco tardío de una psicología que ya cambió. Mientras los traders comunes buscan la entrada perfecta, Soros centró toda su atención en algo infinitamente más poderoso, el momento exacto en que la percepción comienza a distorsionar el precio. Ese instante es invisible para la mayoría, porque no es técnico, es conductual. Soros lo llamaba reflexividad, la manera en que las creencias de los participantes moldean el mercado, y el mercado, a su vez, moldea sus creencias. La mayoría ignora esa señal porque no se parece a una señal. No se ve como un patrón. No se dibuja en una vela. Se siente. Aparece cuando el mercado empieza a reaccionar de forma exagerada ante información que antes ignoraba, o cuando los fundamentos no justifican el movimiento. Pero el movimiento no se detiene. Los traders técnicos llaman a esto ruido. Soros lo llamaba el nacimiento del desequilibrio. Ese desequilibrio, si se alimenta, se convierte en tendencia, y si se ignora, se convierte en una pérdida que parece injusta, pero que siempre tuvo una advertencia previa que el trader no quiso aceptar. Soros sabía que las grandes oportunidades no nacen cuando el mercado se ve perfecto, nacen cuando el mercado luce incómodo, contradictorio, irracional, porque ahí, solo ahí, es donde las multitudes dejan de pensar y empiezan a reaccionar. Un trader promedio necesita confirmación para actuar. Soros buscaba lo contrario, evidencia de que la multitud está a punto de equivocarse. Mientras todos se ponían nerviosos por pequeñas correcciones, Soros analizaba el comportamiento emocional detrás del precio. ¿Estaban los participantes actuando por miedo, por euforia, por presión social, por frustración, por ilusión de control? Cada emoción, según él, dejaba una huella específica en el mercado, y esa huella, cuando se repite lo suficiente, se transforma en señal. Pero aquí está lo que casi nadie entiende. La señal más poderosa no aparece cuando el precio despega. Aparece cuando el mercado deja de comportarse como debería. Cuando un activo debería caer, pero no cae. Cuando debería consolidar, pero acelera. Cuando debería rebotar, pero sigue sangrando. Cuando debería detenerse, pero continúa sin razón aparente. Ese algo no cuadra es la señal más ignorada del trading moderno. Soros decía que ese tipo de comportamiento revela que los fundamentos ya no importan. Lo que domina es la percepción, y cuando la percepción domina, la tendencia está a punto de comenzar. Mientras los traders pelean por microentradas, Soros hacía algo mucho más sabio. Buscaba evidencia de ruptura psicológica. No ruptura de precio. Ruptura de percepción. Ese es el momento en que el mercado se vuelve frágil, moldeable, influenciable, y cuando la masa pierde claridad, el operador que entiende este principio obtiene la ventaja más decisiva de todas: anticipación. Y aquí está lo irónico. La señal que te avisa del inicio de una gran tendencia no es una confirmación, es una contradicción, algo que no encaja, algo que te incomoda, algo que te obliga a cuestionar si estás viendo la realidad o tu propio sesgo. La mayoría lo ignora porque está ocupada buscando razones, no consecuencias. Soros no buscaba razones, buscaba comportamientos que revelaran errores colectivos. Ese es el secreto que casi nadie quiere aceptar. Las grandes tendencias no las capturan los traders que buscan precisión, las capturan los que entienden psicología. La mayoría de los traders cree que una gran tendencia nace de una señal técnica clara, una ruptura, un patrón, un cruce, un volumen inusual. Soros sabía que eso era solo la superficie. Para él, la verdadera señal ocurría primero en la mente colectiva, no en el gráfico. Y lo increíble es que casi nadie tiene la sensibilidad ni la paciencia psicológica para detectarla.
Soros entendió algo que cambia por completo la manera de interpretar el mercado. Los precios no reflejan la realidad, reflejan la percepción humana de la realidad. Y cuando la percepción empieza a deformarse, cuando la narrativa del mercado comienza a alejarse demasiado de los fundamentos, cuando el comportamiento de masa entra en modo irracional, ahí nace la señal que él buscaba, la señal que todos ignoran. No aparece en TradingView. No está en ningún oscilador. No la detecta ningún robot. Solo la percibe quien sabe observar el desequilibrio emocional de los participantes. Esta es la esencia de la reflexividad, su teoría favorita. Los mercados no se mueven por datos, sino por la interacción entre datos y emociones. Es un ciclo doble. Las expectativas alteran los precios y los precios alteran las expectativas. El momento clave, el antes de la gran tendencia, ocurre cuando esa interacción comienza a romperse. Soros lo describía como un ruido extraño en el comportamiento del mercado, movimientos incoherentes, decisiones masivas sin fundamentos, agresividad inusual, compras o ventas que no encajan con la realidad económica. Ese ruido era la señal de que un pequeño desajuste estaba a punto de convertirse en una avalancha. Mientras los traders técnicos buscaban patrones, él buscaba disonancia. La disonancia es simple, cuando el mercado actúa como si supiera algo que tú todavía no entiendes, o cuando no actúa como se supone que debería actuar. Ese desfase psicológico es la antesala del desastre o de la oportunidad. Soros detectaba ambos. Piénsalo así. Un activo puede tener excelentes fundamentales y subir tímidamente. Eso no es tendencia. Un activo puede tener malas noticias y aún así negarse a caer. Eso tampoco es tendencia. Pero un mercado que se mueve irracionalmente rápido, sin explicación lógica, sin correlaciones claras, con ruido creciente, ahí es donde Soros afinaba la mirada. Porque sabía que el caos precede al colapso y que la euforia precede a la expansión violenta. El mercado siempre avisa, pero la señal no es bonita ni evidente. Es incómoda, contradictoria, psicológicamente desafiante. Por eso nadie la ve. Porque exige ir contra lo que la mente humana prefiere sentir. Cuando un mercado está por explotar al alza, antes de que aparezca la gran tendencia, los operadores comienzan a comportarse como si no creyeran en lo que ven. Compran tarde, cierran rápido, dudan en cada retroceso, buscan confirmaciones que nunca aparecen. Esta incredulidad colectiva es una señal poderosa. La mayoría todavía no ha aceptado la nueva realidad. Soros llamaba a esto la oportunidad de entrar antes de que la masa despierte. Lo opuesto también ocurre. Antes de un colapso masivo, los traders actúan como si nada pasara. Ignoran la fragilidad, racionalizan señales evidentes, explican todo con exceso de confianza. Ese estado de negación grupal era para Soros la señal más clara de todas, porque las tendencias explosivas, ya sean alcistas o bajistas, nacen de dos emociones gemelas, la duda y la negación. Y el mercado siempre grita estas emociones antes de moverse con fuerza, pero no lo hace con un patrón, lo hace con microfrustración psicológica distribuida en miles de operadores. Soros estudiaba esa frustración. Mientras todos miraban gráficos, él miraba comportamientos. Mientras todos buscaban confirmaciones, él buscaba contradicciones. Mientras todos querían estar cómodos, él buscaba incomodidad. Y aquí viene la parte que cambia vidas. La gran tendencia comienza exactamente en el punto donde la mayoría ya no tiene claridad emocional. Ese es el punto donde los stops quedan mal colocados, donde las entradas se hacen por ansiedad, donde los operadores inteligentes comienzan a cuestionar su propio análisis. Ese punto de máxima confusión es la señal que Soros amaba encontrar. Porque la masa pierde, no por falta de información, sino por incapacidad de interpretar la tensión emocional del mercado. Y Soros aprovechaba esa tensión como un cirujano. Entraba cuando los demás dudaban y salía cuando los demás finalmente se convencían. Su secreto nunca fue el timing perfecto. Fue entender que la señal más importante ocurre antes de que la tendencia sea visible para el ojo técnico. Es el momento donde la percepción empieza a deformarse. Pero todavía nadie se atreve a apostar fuerte. Ese instante es oro puro. Y la mayoría lo ignora, porque quieren seguridad, no verdad. Quieren confirmación, no contradicción. Quieren sentir, no pensar. Soros no esperaba la confirmación. Él la creaba entrando antes que nadie, cuando el mercado todavía estaba en transición psicológica. Esa transición es la señal que todos ignoran, porque exige valentía mental,
no indicadores. Hay un momento en toda gran tendencia que casi siempre pasa desapercibido para el trader promedio. La mayoría está demasiado distraída buscando rupturas, patrones, divergencias o confirmaciones visuales en el gráfico. Pero Soros operaba otro tipo de confirmación, una que no aparece en TradingView ni en ningún indicador técnico. Él observaba la sensación colectiva, la energía emocional que empieza a filtrarse silenciosamente cuando el mercado está a punto de girar con una violencia que muy pocos están preparados para soportar. Esa señal no siempre es racional. De hecho, casi nunca lo es, porque antes de que un precio suba o caiga con fuerza, hay algo que ocurre en la psicología de los participantes. El mercado comienza a ignorar la información que contradice su narrativa dominante. Para Soros, ese momento era un regalo. Era la evidencia de que la tendencia se estaba acercando a un punto de quiebre. Lo explicaba así: cuando la mayoría deja de analizar y empieza a justificar, la realidad está a pocos pasos de cambiarles la cara. Pero el trader común nunca lo percibe. Está demasiado enamorado de su bias, demasiado convencido de que ya entendió al mercado, demasiado ocupado buscando señales técnicas que confirmen lo que quiere ver. Y ahí es donde se separan los jugadores casuales de los operadores que mueven el mundo. Soros decía que la fase previa a una gran tendencia siempre tiene un síntoma psicológico claro. Los traders comienzan a ignorar el riesgo, no de forma necia, sino de forma casi inconsciente. Reducen stops, aumentan posición, se sienten más confiados de lo que sus resultados justifican. Hablan de lo inevitable, como si el mercado tuviera la obligación de cumplir sus expectativas. Y él, en lugar de emocionarse, se ponía alerta. Pero también hay un segundo síntoma, mucho menos evidente y mucho más peligroso: la incomodidad física, no la tuya, sino la del mercado. Soros decía que, antes de un movimiento explosivo, el precio empieza a comportarse como si estuviera incómodo dentro del rango actual. Rechaza niveles rápidamente. No se siente bien en zonas donde antes se movía con fluidez. Es como un animal que empieza a mostrar inquietud antes de atacar o huir. Para Soros, esa incomodidad era la verdadera señal. No el rompimiento, no el volumen, no el patrón, la energía previa, la tensión previa, la disonancia previa. Es el equivalente a ver una represa vibrando antes de romperse. La vibración NO es la ruptura, pero la ruptura no existe sin la vibración. Lo sorprendente es que, mientras Soros afinaba su sensibilidad para sentir ese cambio, la mayoría de los traders hacía todo lo contrario. Se insensibilizaban, se volvían ciegos, sordos, rígidos, entraban en modo confirmación, buscando razones para creer que estaban en lo correcto. Y eso, para Soros, era la señal más grande de todas. Cuando la mayoría deja de escuchar, es cuando hay más que escuchar. Es en ese momento donde ocurría algo más profundo. La narrativa dominante empieza a competir contra la realidad. Esa fricción pequeña al principio es la antesala del gran movimiento. Soros nunca apostaba por la narrativa, apostaba por la fricción, porque sabía que el mercado no cambia cuando los datos cambian. Cambia cuando la psicología colectiva ya no puede sostener la mentira que se está contando a sí misma. Ese punto, ese microinstante psicológico, es donde nacen las grandes tendencias. Pero Soros también notó algo más inquietante. Los traders detectan esta incomodidad, pero la confunden con impaciencia. Sienten que algo va a pasar. Y en lugar de analizar, se apresuran a saltar dentro del mercado. No esperan confirmación emocional, solo confirmación visual. Y por eso entran antes, salen antes, o se queman justo antes del verdadero movimiento. Soros tenía una diferencia clave. No buscaba la ruptura, buscaba la capitulación de la narrativa anterior. No el breakout, sino el momento exacto en que los participantes dejan de creer en su propia historia. Ese era el punto donde él atacaba. Ese era el punto donde el riesgo era pequeño y la explosión inevitable. Ese era el punto donde Soros hacía en un día lo que otros no podían hacer en un año. Y lo fascinante es que nunca lo llamaba intuición, lo llamaba reflexividad, la interacción entre lo que la gente cree y lo que realmente está ocurriendo. Antes de una gran tendencia, esa interacción se distorsiona. Las creencias empiezan a separarse de los hechos. El mercado entero entra en un estado de tensión narrativa. Y Soros veía esa tensión como una señal más clara que cualquier indicador técnico jamás inventado.
Es por eso que tanta gente dice que Soros veía el futuro. ¿No es cierto? Lo que veía era la mentira del presente. Y cuando el presente es una mentira, el futuro es obvio. Esa es la señal que todos ignoran. Esa es la antesala de cada gran tendencia. Y Soros nunca dejaba pasar esa vibración sin preguntarse, ¿está la narrativa a punto de romperse? ¿O estoy a punto de romperme yo? La mayoría nunca hace esa pregunta. Por eso la mayoría nunca llega a tiempo. Cuando entiendes la teoría de la reflexividad, ya no puedes volver a mirar el mercado como antes. De repente te das cuenta de que la mayoría de los traders no pierden porque son ignorantes, sino porque están viendo un juego que no están jugando. Operan gráficos que creen que son neutrales. Analizan movimientos que creen que son independientes de las emociones humanas. Buscan patrones como si el mercado fuera una biblioteca ordenada, cuando en realidad es un teatro lleno de actores que reaccionan entre sí. Esa es la parte que Soros siempre intentó explicar, pero la mayoría nunca comprendió. El mercado no solo refleja la realidad, la crea. Y quien entiende esto, deja de operar lo que ve y empieza a operar lo que están haciendo. Muchos traders creen que detectar una tendencia es cuestión de técnica, de romper un nivel, de esperar una confirmación, de ver una media cruzar otra. Soros decía lo contrario. Cuando la confirmación llega, ya estás tarde. Y es cierto. Cada gran tendencia empieza cuando muy pocos creen en ella, cuando el precio todavía parece irracional, cuando las noticias son contradictorias, cuando los inversores están confundidos. Ahí, en ese terreno donde el mercado parece incoherente, es donde aparece la señal que casi todos ignoran, un error en la narrativa colectiva, una desconexión entre lo que todos creen y lo que el mercado hace, un desajuste que anuncia que algo profundo está a punto de cambiar. Pero la razón por la que casi nadie lo ve no tiene que ver con falta de capacidad, sino con algo mucho más humano: miedo a equivocarse antes que el resto. Los traders quieren tener razón al mismo tiempo que la multitud, porque eso se siente más seguro. Soros hacía lo contrario. Buscaba activamente esos momentos donde el sentimiento masivo estaba equivocado. Buscaba la grieta, la incoherencia, el pequeño temblor psicológico que precede a un terremoto. Para él, la señal no era un patrón, era una contradicción entre creencia y comportamiento. Y aquí está lo que muy pocos entienden. Las grandes tendencias no nacen de información nueva, sino de cambios de percepción. La información casi siempre estaba disponible desde antes. Lo que cambia es qué significa esa información en la mente colectiva. Un dato que hoy no importa puede mover al mundo mañana. Una noticia que se ignoró durante meses puede volverse el detonante de un movimiento gigantesco cuando la percepción finalmente cambia. Soros operaba esa transición, ese momento en que la multitud pasa de negar algo a aceptarlo completamente, ese instante en que la narrativa pasa de duda a convicción y el precio se mueve como si hubiera estado esperando permiso para correr. Lo increíble es que Soros jamás se preocupó por tener razón todo el tiempo, ni siquiera aspiraba a ello. Su obsesión era identificar el punto de inflexión psicológico, el instante en que la historia empieza a doblarse antes de que el gráfico lo muestre con claridad. Por eso decía, no me interesa si tengo razón o estoy equivocado. Me interesa cuánto gano cuando tengo razón y cuánto pierdo cuando estoy equivocado. Y esa mentalidad lo puso en una categoría diferente al resto del mundo del trading. No buscaba perfección, buscaba asimetría. Buscaba condiciones donde la percepción pudiera cambiar rápidamente y donde él pudiera posicionarse antes de ese giro. Si conectas todo lo aprendido hasta ahora, el sesgo colectivo, la reflexividad, las narrativas frágiles, la transición entre duda y aceptación, aparece un principio que te cambia para siempre como trader. La señal que precede a una gran tendencia no es técnica, es psicológica. Es el momento en que el mercado comienza a comportarse de manera distinta a lo que la narrativa dominante dice. Ese desfase, ese error, esa incoherencia es el inicio real del movimiento. No cuando rompe un nivel, no cuando entra volumen, no cuando todos la ven. Mucho antes, en el pequeño temblor psicológico que casi todos descartan. Soros construyó una fortuna monumental leyendo esos temblores, entendiendo que el mercado no es un espejo del mundo, sino un organismo vivo que distorsiona la realidad para luego corregirse violentamente.
entendiendo que una narrativa débil puede sostener un precio fuerte hasta que colapsa, y que una narrativa poderosa puede impulsar un precio tímido hasta que despega. Por eso, su legado no es una estrategia, es un cambio mental. Es la idea de que las tendencias no se descubren, se anticipan al ver cómo la percepción empieza a fracturarse. Es la certeza de que el mercado no está esperando una señal técnica para moverse. Está esperando un cambio en la forma en que los humanos interpretan el mundo. Y aquí está la lección final, la que resume todo. Un trader común espera confirmación. Un trader excepcional reconoce cuando la narrativa deja de sostener al precio. Ese instante invisible para la mayoría fue la brújula de Soros. Y puede ser la tuya también, si aprendes a mirar más allá de los gráficos y empiezas a escuchar la tensión psicológica que siempre precede a una gran tendencia. Ese es el secreto que todos ignoran. Ese es el punto donde nacen las oportunidades que transforman una cuenta pequeña en una extraordinaria. Y ese es el regalo más valioso que George Soros dejó a quienes tienen la disciplina de observar no solo el mercado, sino la mente colectiva que lo mueve.